Este video no te lo puedes perder, haceme caso. En el video de hoy tenemos cosas muy importantes para charlar. Lo primero que tenemos para decirles es que no vamos a viajar más en este motorhome. Mientras más pasan los años, siempre decimos con Santi que junio para nosotros, esta época del año, suele ser un momento bisagra, donde hemos tomado un montón de decisiones que nos han hecho cambiar rotundamente nuestra vida, y junio del 2025 no iba a ser la excepción, así que prepárate porque tenemos muchas cosas para contarte. Pero antes, ponele pausa, suscríbete a este canal y activa la campanita, porque créenos que todas las aventuras que se vienen no te las vas a querer perder. Lo que te vamos a contar en este video va a ser un resumen de lo que han sido meses, diría un año, porque todo esto empezó cuando estábamos llegando a Alaska. Había que ponerle una pausa a la mente para no pensar en el futuro y tratar de disfrutar el momento presente en el que estábamos, pero después de ahí han sido literal un año de conversaciones, buscar opciones, buscar posibilidades, tomábamos una decisión, a los 2 días cambiábamos y así todo el tiempo. Pero por suerte hay una sola cosa que los dos tenemos en claro y que ha sido inamovible en todos estos años de proyecto de vida: es que queremos seguir viajando y darle la vuelta al mundo, pase lo que pase, y es algo que seguimos reafirmando cada día que pasa. Por suerte es la misma decisión para los dos, así que esperamos seguir viajando por mucho más. Pero bueno, el tiempo pasa, uno se va poniendo más grande. ¿Vos decís que estamos viejos? Y la canción dice que el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. No lo sé, pero hay ciertas cosas que van cambiando en uno. Antes priorizabas otras cosas, ahora priorizas otras. Vas teniendo algunos deseos diferentes, así que está bueno darse el tiempo de escucharse a uno mismo y ver si uno puede hacer cambios en pos de esos nuevos deseos que vamos teniendo, porque por suerte uno no es la misma persona a lo largo de toda la vida, sino que vamos evolucionando. Volviendo un poquito atrás, hace exactamente un año llegábamos a Alaska, y a partir de ahí, si bien teníamos un montón de América del Norte para recorrer, antes de seguir por otro continente, empezamos ya ahí a charlar, a analizar opciones, a conversar entre nosotros, a ver qué quería uno, qué quería el otro, cómo nos imaginábamos seguir. Y en ese momento, después de darle muchas vueltas al asunto, decidimos que el viaje con este motorhome, después de casi 3 años al momento de hoy, había cumplido un ciclo. Porque si sos nuevo en este canal y nos has escuchado hablar que llevamos 5 años viajando, nuestro viaje arrancó en el 2020 con otra jacuneta, y esta vino a nosotros en junio, un junio del 2022, y ahí están los últimos 3 años que mencionabas antes. La verdad que fue una decisión muy difícil, porque con este motorhome estamos muy contentos, muy felices. Se adapta prácticamente perfecto, diría yo, a nuestras necesidades, pero había algunas cosas que ya con el paso del tiempo queríamos cambiar, y varias de ellas no eran posibles porque eran cambios más grandes, más estructurales. Entonces fue una decisión, la verdad, que nos llevó un montón de tiempo. Acá vamos a hacer una aclaración. Como siempre decimos, no hay ningún vehículo que sea perfecto, simplemente existen los diferentes vehículos que se adaptan a las necesidades de cada uno en función de los diferentes momentos de la vida. En nuestro caso, de este motorhome nos encanta que tiene un tamaño muy bueno, porque, como siempre decimos, no es demasiado grande, entonces te puedes meter prácticamente, entre comillas, en todos lados. De hecho, para mí lo clave es: vamos a un supermercado y nosotros estacionamos en el lugar que ocupa cualquier vehículo, marcha atrás, porque la cola vuela para atrás. Entonces eso es algo que no tiene precio comparado con cualquier otro motorhome, que ya tenés que buscar todo el tiempo un estacionamiento especial. Ni que hablar en países en los que las calles son como mucho más estrechas, entonces es más difícil para viajar de motorhome. Por otro lado, nos encanta a nosotros el hecho de viajar en camioneta. Nuestro viaje arrancó en una camioneta, viajando en una Volkswagen Amarok, era algo que queríamos mantener. Ahora viajamos en esta Toyota Hilux, y la verdad es que a nosotros nos gusta porque nos gusta mucho la montaña, entonces el hecho de poder seguir viajando en una camioneta es algo que nos gusta mucho de este motorhome. Y un tema no menor también es por dónde uno va a viajar, porque no es lo mismo, por ejemplo, meterse en el interior de África, o ir a viajar por autopistas de Europa, o irse, no sé. Pero también es un tema que hay que analizar, pero de eso ya vamos a charlar un poco más adelante. Otra cosa que nos gusta mucho es el hecho de tener conectada la cabina con nuestra casa. Eso fue un cambio grandísimo para nosotros, para mejor, y además el hecho de que se puede cerrar. Entonces tenés la posibilidad de estar conectado, pero cuando necesites cerrarlo para situaciones como, por ejemplo, la de mandar tu motorhome por Rorró, es algo que está buenísimo. Todas estas
estas características que mencionábamos eran las que nos pesaban del lado de la balanza para seguir viajando con este motorhome. Pero, por otro lado, teníamos algunas cuestiones de la vida cotidiana que nos hacían un poquito de ruido. Porque, como siempre decimos, es muy distinto quien compra un motorhome para hacer un viaje puntual, ya sean unas vacaciones, 15 días, un mes, lo que fuese, que hay cosas que te las bancas, pero por el otro lado, para quienes tenemos un motorhome que es nuestra casa, en el que pasamos todos los días de nuestra vida, o sea, tiene que ser algo en donde nos sintamos cómodos para vivir, para viajar, para trabajar. Entonces había algunas características que eran las que nos pesaban del lado más negativo de la balanza para nosotros en este momento puntual de la vida. Habrán visto que cambiamos la mesa, después volvimos a la mesa anterior, que renegamos, que la abríamos, que la cerrábamos. Bueno, algunas cosas que son más importantes y otros detalles, pero cuando uno se pone a ver todas las opciones que hay y que es el momento de decir, bueno, usamos este motorhome para mandar a otro continente, lo vendemos o no, uno pone en la balanza y analiza un montón de detalles. Y de la mano con esto que decíamos recién, que lo importante es que el motorhome se adapte al modo de viajar de cada uno o a las necesidades de cada uno. Algo que está buenísimo, pero que a nosotros puntualmente no nos resultó, fue las bauleras de atrás, que son enormes. Tenemos un montón de cosas guardadas ahí atrás, como por ejemplo 2 bicicletas que llevamos. La verdad que las bicis creíamos que era algo que íbamos a usar todo el tiempo, pero la bici no entra completamente armada, hay que desarmarle la rueda de adelante y además van colgadas, queda bastante alto para colgar, algo que Caro no llega a bajarlas. Entonces no fue como creíamos, que decíamos, estacionamos acá, bajamos la bici, me voy al súper, vuelvo, la guardo. Cada vez que usábamos las bicis era como, bueno, ok, todo un proceso para sacar las bicis. Y el espacio que ocupa estas bauleras es como bastante importante comparado con el espacio que uno tiene en el motorhome para vivir. Algo que hemos aprendido viajando en motorhome es que si algo no lo puedes resolver en, te diría, unos 10 segundos, no termina siendo cómodo para la vida de motorhome, porque nos pasa como con las bicis. Entonces, como el proceso era tan largo, decís, bueno, no, ¿sabes qué? Es mejor no bajarlas y no hacer toda esta historia. O ir caminando. A mí particularmente, otra cosa que también me estaba cansando, no voy a decir que porque me estoy poniendo viejo, era secar el baño cada vez que nos terminábamos de bañar. Hemos visto en motorhome que tienen el baño separado, entonces vos te bañás en un lugar y queda ahí, no hace falta secarlo todos los días. Y además que, por ejemplo, nosotros para poder bañarnos hay que sacar todo lo que está en el baño. La ropa sucia, el deck de madera, el tachito de la basura, las toallas que están colgadas. Ya habíamos hecho igual un avance del otro motorhome, que en el otro también teníamos que sacar el inodoro. Ya sacamos una cosa menos. Pero bueno, no deja de ser, como siempre decimos, cosas que uno hace todos los días. Otra vez, si uno se va de vacaciones 15 días, es exactamente lo mismo y no te molesta tener que sacar las toallas, pero cuando es algo que haces todos los días durante 5 años y ves que hay una opción de no hacerlo, uno lo pone en la balanza. Con el tema de la mesa, es súper cómoda y súper amplia para 4 personas. En nuestro caso, como pasamos muchas horas del día sentados trabajando en la compu, editando, implicaba que el que estaba sentado contra la pared se quería levantar para ir al baño o para bajar o para cocinar o para lo que sea, había que sacar todas las cosas de la mesa para poder plegarla para que la otra persona pueda salir. O lo mismo si la mesa estaba totalmente cerrada, con cosas encima, y la querías abrir para expandirla, había que vaciar toda la mesa, abrirla y recién ahí volver a colocar las cosas. Otro tema que nos pesó un montón era la falta de aire acondicionado en Centroamérica, y que bueno, cuando uno se pone a ver, para cambiar el aire acondicionado hay que cambiar un montón de cableado, hay que cambiar las baterías no entran en el lugar donde están, entonces hay que cambiar el lugar, o sea, hay cosas que no son tan fáciles de modificar. Y para mí esto era una cuestión más personal mía. Yo estaba con ganas de tener un cachito más de espacio dentro del motorhome. Volvemos al mismo, no necesariamente grande, porque si no eso te implicaría tener un motorhome mucho más grande que después te trae muchas más complicaciones, pero que sea un poquito más grande, porque como ustedes saben, a mí me gusta hacer yoga, entonces un montón de veces me pasaba que si estábamos en un lugar donde llovía, por ejemplo, que vieron que en la carretera austral nos tocaron muchísimos días de lluvia, o si estás en un lugar donde no está bueno para que uno se baje y haga yoga afuera, tener la posibilidad de hacer yoga acá dentro del motorhome. Era como mi idílico. En fin, algunas de todas estas cosas que queríamos cambiar eran posibles, otras no, eso implicaba un cambio de motorhome. Entonces en ese momento todo este proceso lo hemos pasado en Estados Unidos cuando estábamos terminando de recorrer Norteamérica y dijimos, listo, embarcamos el motorhome a Argentina, lo vendemos allá y vemos cómo sigue esta historia. Como decíamos, lo único que no estaba en discusión era el hecho de seguir viajando por el mundo. Hasta incluso en ese momento que habíamos despachado el motorhome y estábamos en un departamento, dijimos, che,
estaría bueno, la verdad, descansar un tiempo de la vida de motorhome y ir viajando en Airbnb, en departamentos, de otra forma durante un tiempo. Pero con todos esos viajes que hicimos por ahí, que estuvimos un tiempo ahí en Veracruz, los videos de Curazao, de Aruba, igual qué lindo sería volver a la playa, tengo unas ganas de volver a la playa, paréntesis, dijimos, está bueno cambiar y disfrutar de los beneficios que tienen otras formas de viajar, como por ejemplo, decís, si estás pasando calor, dormir en un lugar con aire acondicionado, que nosotros en el motorhome no tenemos. Pero por otro lado, la comodidad que tiene viajar en motorhome, el hecho de que vos vas con tu casa a cuestas, de que tenés todas tus pertenencias. Justo hace unos días atrás acabamos de publicar un reel en Instagram que, si no nos siguen, los invitamos a que nos vayan a seguir, pueden escanear el QR acá, hablando de las 10 cosas que más nos gustan de este estilo de vida. Entonces, llevas toda tu ropa, no importa si vas a destinos de frío, destinos de calor, el hecho de poder cocinarte, comer tus propias comidas, de que no tenés que estar pensando, uy, ¿dónde voy a comer hoy? Si tenés alguna restricción alimentaria. La verdad es que para nosotros viajar con nuestra casa a cuestas es un estilo de vida que definitivamente nos encanta. Así que en todo ese proceso del despacho del motorhome, la recepción del motorhome en Argentina, reafirmamos la decisión de seguir viajando y en motorhome, porque vemos de esa forma de viajar algo sostenible en el tiempo y que la verdad lo disfrutamos un montón y lo extrañamos un montón cada vez que lo dejamos. De hecho, después de que nos casamos, cuando nos fuimos a hacer el viaje por la carretera austral, apenas pusimos un pie en el motorhome, fue qué felicidad volver a nuestra casa. Fue ese sentimiento de estoy en casa y estamos haciendo lo que nos gusta, que es viajar. Entonces es como esa combinación casi perfecta, porque perfecto no hay nada en la vida. Así que en ese momento nos pusimos a investigar un poco qué había en el mercado. Tampoco teníamos ganas de volver a enfrentarnos, de embarcar el motorhome a otro continente. Entonces empezamos a ver las opciones que había en Europa, opciones que había en África, opciones que había en Oceanía, empezar a ver los precios. También analizamos la opción de alquilar un motorhome en algún lugar como para hacer algún trayecto. Ahí nos dimos cuenta que los precios de lo que ronda un motorhome con características similares a este en otra parte del mundo para un mes es lo mismo que cuesta enviarlo desde América hacia otro continente. Entonces ahí también descartamos la opción de alquilar algún motorhome en otro lado por el tipo de vida que llevamos nosotros. Así que ahí fue cuando decidimos que íbamos a buscar nuestro propio motorhome para continuar esta vuelta al mundo. En algún momento pensamos que con lo que podíamos vender nuestro motorhome acá en Argentina, podíamos ir a otro continente y comprar un motorhome de similares características. Y la verdad que no es tan fácil. Si bien en otros países, como en Europa, por ejemplo, hay un montón de oferta de diferentes tipos de motorhome, no es fácil encontrar un vehículo 4x4 con las características que nosotros estábamos buscando. ¿Ese es un spoiler? No sé, puede ser. No es fácil encontrar un vehículo que se adapte a nuestras necesidades, así que medio que de a poquito esa idea también fue perdiendo un poco de fuerza. Y entre todas las averiguaciones, consultas, volvemos a hablar con los chicos de Silfred Motorhome, que para quienes no sepan, ellos son quienes fabricaron el primer camper con el que arrancó toda esta historia, que es un camper que se monta sobre la caja de la camioneta, una opción ideal para quienes ya tienen una camioneta y piensan en hacer viajes esporádicos. Entonces de esa manera vos decís, bueno, le pones el camper arriba, tenés tu casa rodante, después vuelves a tu casa, lo desmontás y usás la camioneta como un vehículo convencional. O no tan esporádicos, nosotros hemos viajado casi 2 años con ese vehículo. Y ellos mismos son quienes construyeron la Silfred Terra, que es nuestra casita actual, que es este motorhome hecho sobre el chasis de una Toyota Hilux. Y ahí les contamos a los chicos todas las cosas que pasaban por nuestra cabeza y estas cositas que nos hacían ruido de nuestro motorhome actual. Y nos dijeron, estamos fabricando 2 nuevos modelos que les podrían resolver esas cuestiones que hoy en día les están haciendo ruido. Así que ahí otra vez empezamos con todos los análisis, obviamente que a la distancia. Después fuimos personalmente a Córdoba, vimos los 2 modelos, probamos, nos subimos, bajamos, pusimos, sacamos, lo volvimos loco, pobre chicos. La verdad que las 2 opciones eran súper viables para nosotros y nos costó otra vez muchísimo tomar la decisión. Por el momento no nos podemos dar más detalles porque los están terminando. Lo bueno para ustedes es que el mes que viene, en muy poquitas semanas, ya van a estar listos los 2 modelos, se los vamos a poder mostrar y ahí les vamos a develar cuál es el nuevo motorhome con el cual vamos a continuar nuestra vuelta al mundo. Así que están siendo semanas no súper intensas,
hiper intensas, terminando de definir todos los detalles, viendo los avances del motorhome, preparando las cosas para embarcar hacia el nuevo continente, que si todo sale bien, en julio estamos embarcando para las nuevas aventuras. Así que estamos otra vez pasando por unos momentos hermosos, porque lo estamos disfrutando un montón, pero de muchísimas definiciones. Así que estamos muy felices de que Silfred Motorhome nos siga acompañando por tercera vez a lo largo de este proyecto, que es darle la vuelta al mundo. Y qué mejor que podamos seguir viajando por otros continentes con un vehículo argentino, porque les juro que cada vez que nosotros estamos por otro lado y ves un vehículo de otro lado y decís, che, mirá de dónde vino viajando esta persona, de tan lejos, me da una cosita así de orgullo. Entonces me encantaría seguir viajando por otros países con la patente de Argentina, diciendo, estos locos vienen de Argentina dándole la vuelta al mundo en un motorhome. Y seguro que todos se están preguntando a dónde vamos, cuál es nuestro próximo destino. Así que activa la campanita, porque en el próximo video te contamos todo nuestro plan, hacia dónde vamos a embarcar y cuál será nuestra próxima ruta continuando la vuelta al mundo. Porque así como vieron todo lo que implicó tomar la decisión del motorhome, también lo ha sido con el tema del nuevo destino. O peor. Sin duda que peor, porque hay cosas que estamos intentando resolver hasta todavía el día de hoy. Te invitamos a que nos dejes en los comentarios cuál crees que va a ser el próximo destino. Nos vemos en el próximo video.